¿Sabías que tu teléfono, tu coche eléctrico y hasta los sistemas de defensa militar dependen de unos elementos químicos llamados tierras raras? ¿Qué país tiene el control de estos recursos y cómo están afectando la política global? ¿Estamos viendo el nacimiento de una tecnocracia global basada en el control de materias esenciales? El control del mundo será de quien más avance tecnológico posea. Poseer tierras raras da un poder económico y político, ya que muchos países dependen de estas tierras raras para fabricar productos tecnológicos. A raíz de lo anterior, los países buscan formas de reducir la dependencia de países que poseen la mayor parte de estas tierras raras. Hoy hablaremos un poco más al respecto de qué son las tierras raras, por qué algunos países que están en la competencia tecnológica como China y Estados Unidos pues están peleándose por Ucrania y si Elon Musk es un tecnócrata. Pero hablaremos de esto después de la pausa. ¿Por qué sonó ese teléfono? Este es El Chino Dice, con Pablo Ruiz. Y después de arreglar que todos los teléfonos estén en silencio, bueno, es que el equipo de producción no tenía el modo vibrador activado, pero bueno, su sed encargada de los controles. Bueno, después de todo, el control del mundo será de quien más avance tecnológico posea. Quizás por eso es que no ponen en silencio sus teléfonos, pero bueno. La tecnocracia y el capitalismo son conceptos distintos. Pero en muchos aspectos la tecnocracia puede verse como una posible evolución o una fase avanzada del capitalismo moderno, esencialmente en su variante más tecnológica y digitalizada. Veamos esta relación desde distintos ángulos. Primero, ¿qué es la tecnocracia? La tecnocracia es un sistema de gobierno o administración en el que las decisiones son tomadas por expertos técnicos, científicos o ingenieros, en lugar de políticos o líderes elegidos democráticamente. Se basa en la idea de que la racionalidad, el conocimiento científico y la tecnología deben guiar la gestión de la sociedad. Hace no mucho, de hecho, vimos en TikTok un video donde está el hijo de Elon Musk diciéndole a Donald Trump: tú no eres el presidente. Si pueden buscarlo, igual va a ser muy interesante para que lo puedan observar. Les dejaré un poco de ese contenido en una de las tarjetas que pueden ver ahorita. Pero bueno, el detalle está en que, pues, ¿por qué Elon Musk está tan presente ahorita o actualmente en la democracia americana? El ejemplo con todo esto es que hay gobiernos que dependen fuertemente de expertos y datos para tomar decisiones económicas, como el modelo de gobernanza de Singapur. Bueno, es que es una tecnocracia autoritaria con un enfoque pragmático caracterizada por un Estado fuerte, planificación centralizada, eficiencia burocrática, políticas pro mercado y control social estricto. Aunque bueno, hay otros puntos que podemos ver aquí: un avance tecnológico en un país del Islam. Parece que Singapur tiene como principal religión el Islam, pues podemos ver una mejor adaptación social. Pero bueno, ese es otro tema con respecto a por qué algunos países del Emirato, o del Islam más bien, no tienen tanto avance, pero eso es otra cosa. Concentrémonos en qué es el capitalismo y cómo ha evolucionado. El capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la acumulación de capital mediante el mercado libre. Ha pasado por diversas fases. Por ejemplo, tenemos el capitalismo mercantilista. Aproximadamente en el siglo XV al XVIII se basó en el comercio global y la acumulación de metales preciosos. También tenemos este capitalismo industrial, que pues es el que le consiguió, que es el que siguió más bien del 18 al 20, con esa expansión de la producción en masa, fábricas y grandes empresas manufactureras. Y por último, el capitalismo financiero, que es el que está desde el siglo XX. Aunque siento que está evolucionando en ese aspecto, porque el dominio de los mercados bursátiles y la globalización financiera dan paso al capitalismo digital o tecnocapitalismo. El siglo XXI se caracteriza por tener un gran avance tecnológico, y la verdad es que ¿quién no tiene un teléfono actualmente? El predominio de la tecnología, datos y automatización como motores de la economía son algo que en la sociedad se vuelve casi indispensable.
Aquí es donde la tecnocracia y el capitalismo comienzan a converger, dando lugar a lo que algunos llaman capitalismo tecnocrático. Y bueno, es que ¿cómo la tecnocracia puede ser la evolución del capitalismo? Pues bien, primero, el dominio del conocimiento y la tecnología en el capitalismo industrial nos proveen de ciertas riquezas de la propiedad de fábricas y tierras que ahora se pueden explotar más allá de solamente poseer pues materias primas. Y también vemos esta parte de la economía actual, ya que la riqueza y el poder provienen del conocimiento, la innovación y los datos. Por ejemplo, vemos cómo esas empresas como Google, Amazon y Tesla, vaya el Silicon Valley, pues tuvo este gran crecimiento. Aunque desconozco si Tesla se encuentra en Silicon Valley, pero ya averiguaremos un poco más. Las grandes corporaciones tecnológicas se han convertido en actores más influyentes que muchos gobiernos. Y es que ahora pega más una campaña de Apple que una campaña para reelegir a un presidente. Hay empresas como Google, Apple y Microsoft, incluso Amazon, que tienen más poder económico que muchos países y sus decisiones impactan la economía y la política mundial. También tenemos toda esta automatización y reducción del trabajo humano. Muchos tenemos miedo de que la tecnología nos venga a suplantar, pero eso casi sería un tanto imposible. Sin embargo, sí podrán, o más bien ya vemos cómo desaparecen muchos oficios. Antes veíamos un mantequero, ahora ya ni siquiera sabemos qué es. La generación millennial de hoy, la generación Z, ya no saben qué es un mantequero, ¿no? Pero bueno, es que eso es muy, muy folclórico de aquí, del país mexicano, ¿no? Sobre todo de la Ciudad de México y barrios pues populares. Ahora bien, toda esta automatización hace que la tecnocracia y el capitalismo digital avancen hacia una sociedad donde la automatización y la inteligencia artificial reemplazan, como bien lo mencioné, esos oficios, ese trabajo humano que actualmente llegamos a apreciar más por la pérdida de lo mismo. Por lo menos en mi barrio yo he visto menos, en mi colonia, he visto que ya hay menos zapateros comparado a cómo antes había zapateros, vidrieros y alumineros, las papelerías y demás, también por todo ese avance tecnológico y sobre todo porque vivimos en una sociedad donde en vez de componer, pues preferimos desperdiciar, tirar y volver a comprar. Eso tendrá que ver con algún otro tema con respecto al consumismo y sobre todo cómo es que nos ha educado esta mediocracia, pero también es otro tema de podcast para otra ocasión. Finalmente, esto lleva a ciertos debates sobre el ingreso básico universal, la UBI, como una solución al desempleo masivo provocado por la automatización. Por ejemplo, en China y algunos países europeos se han hecho pruebas de ingreso básico universal para enfrentar la automatización. Tesla y otras empresas de IA han promovido la idea de un futuro sin necesidad de empleo masivo. Y esto lleva a que la globalización del poder tecnocrático haga que algunos estados estén perdiendo poder frente a las corporaciones tecnológicas y las élites del conocimiento, claro, tienen esa toma de decisiones, ya no se basan solo en elecciones democráticas, sino pues en esas decisiones con una base de algoritmos y análisis de datos. Las predicciones han surgido en este siglo como un empate más que la democracia para poder definir quién tiene la razón o quién tiene más probabilidades de tener éxito. China, por ejemplo, ha implementado un sistema de crédito social basado en datos y vigilancia masiva. Claro, el comunismo. Una forma de tecnocracia controlada por el Estado. Silicon Valley y sus innovadores inventos pues hacen que estas innovaciones dicten la forma en que operan las economías globales sin intervención gubernamental directa. Y es que de hecho ya ni siquiera podemos ver que afecte tanto el gobierno a esas empresas. ¿Quién tiene el control entonces? ¿Se está reemplazando la democracia? Claro, en la tecnocracia la toma de decisiones no depende de elecciones, sino de lo que dictan los datos y los expertos. Esto podría significar el fin del capitalismo. El capitalismo democrático y el ascenso de un capitalismo dirigido por expertos donde el mercado ya no es libre sino gestionado por tecnología avanzada. En el Foro Económico Mundial, Davos, pues un grupo de élites económicas y tecnológicas discuten el futuro del capitalismo, pero sin la participación ciudadana directa.
gobiernos que confían en ella para decisiones macroeconómicas, como el uso de Big Data en China para planificación económica. Vamos, ¿es la tecnocracia la evolución del capitalismo? Sí y no. La tecnocracia no reemplaza el capitalismo, pero es una fase avanzada de su evolución. Lo que estamos viendo no es el fin del capitalismo, sino su transformación en un sistema donde la tecnocracia o la tecnología, los datos y la automatización son los nuevos motores del crecimiento y la toma de decisiones. Estamos viendo este periodo de la humanidad donde el cyberpunk comienza a tener auge. ¿Y a qué vamos con todo esto? Primero, la ilusión del capitalismo en el siglo XXI nos hace creer que pasamos a un modo sigiloso, un sucesor sigiloso del capitalismo. Ese tecnofeudalismo, donde el economista griego Yanis Varoufakis plantea que el sistema económico dominante no es ya el capitalismo tradicional, sino algo nuevo y más insidioso, el tecnofeudalismo. A lo largo del libro, Varoufakis, de hecho es un libro, se los recomiendo, ya se los menciono en un momento, este filósofo griego, ese economista griego, pues argumenta que aunque todavía usamos el lenguaje del capitalismo, mercados, competencia, inversiones, acciones, etc., etc., en realidad hemos encontrado y entrado más bien en una era donde el poder económico ha sido arrebatado por un puñado de grandes plataformas digitales que funcionan más como señores feudales que como empresas capitalistas. El capitalismo, según su definición clásica, se basa en la relación entre capitalistas y trabajadores. Los primeros poseen los medios de producción y los segundos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, Varoufakis señala que este modelo ha sido transformado por el auge de las Big Tech y su control sobre los datos, la infraestructura digital y la atención humana. En lugar de un mercado basado en la libre competencia, ahora las corporaciones tecnológicas han generado un sistema de servidumbre digital en el que millones de usuarios trabajan directamente para esas plataformas sin darse cuenta. Ser empleado sin cobrar, claro. En este nuevo esquema, la economía ya no gira en torno al intercambio de bienes y servicios en mercados relativamente abiertos, sino en la explotación de la información y la manipulación de comportamientos mediante algoritmos. Como bien lo mencioné, empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple no son simplemente empresas capitalistas, GAFA. Han adquirido un poder casi monárquico sobre la economía global. Así, si vemos esta forma en la que se propone que lo que está emergiendo pues no es una fase avanzada del capitalismo, sino un nuevo sistema feudal basado en la tecnología. Y es que el mercado está muriendo. ¿Cuántos no vemos estas grandes economías viéndose enfrentadas a una tremenda devaluación? Y en serio, todo el mundo, ni siquiera las grandes potencias, ya que hay un ascenso de los señores digitales. El manejo del dinero está cambiando, ¿saben? Uno de los puntos clave del libro que señaló de Varoufakis, pues es que la lógica del mercado ha sido reemplazada por lo que podemos nombrar como las redes feudo-tecnológicas. Tradicionalmente en el capitalismo, los mercados operaban con relativa autonomía. Los precios eran el resultado de la oferta y la demanda, y las empresas competían por clientes. Pero en la era de las grandes plataformas, esta dinámica ha cambiado radicalmente. Las empresas tecnológicas no dependen de mercados en el sentido clásico, sino de ecosistemas cerrados donde los usuarios quedan atrapados dentro de redes privadas. Google no vende anuncios en un mercado abierto, más bien manipula a los anunciantes, usuarios y creadores de contenido dentro de su propio ecosistema digital. YouTube. Lo mismo ocurre con Amazon, que no solo vende productos, sino que controla los algoritmos de búsqueda y decide qué proveedores tienen posibilidad. Esto ha llevado a una concentración extrema del poder. Un pequeño número de corporaciones ha creado monopolios de facto donde ya no es necesario competir. Ahora se nota esta renta feudal, ya que, en la Edad Media, los campesinos no compraban tierras ni comerciaban libremente. En su lugar, trabajaban para los señores feudales, quienes extraían rentas de su trabajo. Y actualmente, en lugar de campesinos y tierras, tenemos usuarios y datos. Y en lugar de castillos, tenemos plataformas digitales que extraen valor de todo lo que hacemos en línea. Una prostitución.
es otro tema. A medida de que se lleva o crece este avance en la inteligencia artificial y el Big Data, pues también avanza en la capacidad de esas plataformas para predecir y modelar y moldear sobre todo el comportamiento humano, que crece exponencialmente. Este resultado es que los mercados tradicionales están excepcionalmente desapareciendo y siendo reemplazados por feudos digitales donde unas pocas corporaciones dictan las siglas sin ningún contrapeso real. Y esto nos lleva a este nuevo rol del Estado y la ilusión del proceso tecnológico, ya que este aspecto es fundamental dentro del análisis de Varoufakis. Bueno, es que el papel del Estado en la consolidación del tecnofeudalismo sí tiene más peso, ya que, bueno, veamos, a diferencia del capitalismo clásico, donde los gobiernos intentaban, al menos en teoría, regular el mercado y garantizar cierta competencia, pues en la era tecnofeudal, los estados se han convertido en cómplices y dependientes de las grandes plataformas. Ya no mencionamos la gran empresa Ford o la gran empresa Bimbo. Ahora mencionamos redes tecnológicas que representan el auge económico de ese país. Los gobiernos, en lugar de controlar a los gigantes tecnológicos, terminan actuando, sí, como sus aliados o incluso subordinados. En parte esto se debe a que los estados han perdido su capacidad de controlar la economía digital. La mayoría o la mayor parte de los flujos financieros, la infraestructura de Internet y la información crítica están en manos de empresas privadas. Además, los políticos dependen de esas plataformas para campañas electorales, vigilancia y administración pública. Moldearon el comportamiento humano completo. Y es que este ejemplo está claro, ya que en la pandemia, por ejemplo, en el COVID-19, cuando Google y Apple establecieron los protocolos de rastreo de contactos sin necesidad de consultar a los gobiernos, ¿no se vio acaso esta violación con respecto a quién tiene el control? En ese sentido, se argumenta que los señores feudales, ese tecnofeudalismo, pues ha logrado que el capitalismo, pues, se quede atrás. Ha logrado algo que nunca pudo: hacer que el Estado trabaje para los nuevos señores feudales en lugar de al revés. Vamos, hay criptomonedas, hay finanzas en el engaño y la descentralización económica. El libro, por ejemplo, plantea o analiza el auge de las criptomonedas y el sistema financiero digital como otros síntomas del tecnofeudalismo. Apenas hace no mucho vemos este problema que surgió con Milei promocionando la iniciativa argentina, cuando en realidad parece más cómplice. Bueno, ya conocerá cómo funcionan las leyes de regulación económica en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo al ser un estado feudal que, bueno, tiene que servir a ciertos señores. Además, no vemos a Musk recibiendo obsequios de un presidente, o más bien dando obsequios y recibiendo obsequios de un presidente que se la pasa con una sierra eléctrica. Vaya, esos recortes y ese simbolismo que usan para aterrorizar al pueblo. Pero ahora vemos cómo precisamente esas estafas o las criptomonedas tienen más auge. ¿Por qué? Porque estamos buscando que el dinero tenga un valor más digital, representen una alternativa al sistema bancario tradicional y, pues, en este caso, el Bitcoin y otras criptomonedas que han sido capturadas por los mismos poderes que dominan la economía digital, se vuelvan el principal flujo de efectivo con respecto a el flujo real. Vamos, quien tenga acceso tecnológico tendrá también acceso económico. Recordemos esa escena donde en Volver al Futuro, cuando se baja del taxi, no me acuerdo cómo se llama ese personaje, pero se baja del taxi porque sigue a Martin y al doctor, y entonces le dice creo que le dice son 15 créditos, algo así. El detalle está en que paga solo con su huella. Vamos a un punto donde la tecnología será controlada de manera biométrica. Si conoces algún método, pues, o algún sistema actual que se maneja así, coméntalo. Vaya, porque de hecho sí hay varios. Bueno, se me viene a la mente ahorita China, sobre todo con esos mercados autómatas, ¿no? Y algo en Israel también. Pero bueno, finalmente, lejos de ser pues un medio descentralizado o de descentralización, el auge de las empresas digitales y las finanzas digitales, ha creado unos nuevos mecanismos de control y especulación que benefician a una élite privilegiada, mientras que los entusiastas de la tecnología celebran la democratización del dinero a través del blockchain.
En realidad estamos viendo una consolidación mayor del poder económico. Al final, las criptomonedas no han desplazado a los bancos, sino que han creado nuevos monopolios financieros donde los pequeños inversores, pues son explotados por grandes actores. En ese sentido, argumentar que la tecnología no nos está llevando hacia un futuro más equitativo, sino hacia una nueva forma de servidumbre económica, es llevarnos también a la pregunta de cómo resistir al tecnofeudalismo. En la última parte de este libro, por ejemplo, Varoufakis propone algunas ideas para resistir esta nueva era de la dominación digital. Argumenta que la única forma de frenar el tecnofeudalismo es a través de una democratización radical de la economía digital, aunque esto implica pues que haya una regulación estricta de las grandes plataformas. Algo así pasa en México con todo esto de que también debe de haber prestaciones para los conductores, estos socios, precisamente que no son socios o no tienen beneficios de socios. Pero la forma de operar esos monopolios privados hace que esta propiedad pase a ser parte pública de los datos. O sea, los datos pasen más bien a ser parte pública. Para que la información generada por los usuarios no sea explotada sin su consentimiento. Una nueva forma, hace no mucho estaba hablando de eso, de que debe haber nuevas formas precisamente de que la tecnología tenga leyes que la hagan éticamente más humana, la acerquen más a esta regularización de saber si tú vas a dar tu consentimiento de poder utilizar tus datos o que alguien utilice tus datos. Hay sistemas alternativos de organización económica como plataformas cooperativas y modelos descentralizados de producción y distribución del valor que pueden tener mayor auge. En México hay algunas. Reconocer que esto no es fácil, porque evidentemente no será fácil, pues nos lleva a también desafiar a estos señores digitales que tienen un poder inmenso y pocas razones para cederlo voluntariamente. Sin embargo, si no se hace nada, la sociedad corre el riesgo de caer en un neofeudalismo, pero ahora digital, donde el acceso a la información, el trabajo y la riqueza estará completamente controlado por unas pocas corporaciones. El autor nos hace este breve llamado a la acción, instando a la ciudadanía a reconocer, que el problema pues no es solo la tecnología, sino el sistema económico político que permite que unos pocos acumulen el poder desmesurado, el tecnofeudalismo, en una creación de un enemigo, el progreso. Bueno, ese es el verdadero enemigo del progreso, y solo una movilización global podría evitar que se convierta en el orden definitivo del siglo XXI. Pero es que la tecnología tiene que avanzar y nosotros tenemos que adaptarnos a ella. Incluso me surgen estas ideas apocalípticas de cierto libro del Nuevo Testamento y así, donde hablan de que las bestias ponen marcas y que hay chips que controlan a la gente. Pero bueno, más bien es una visión crítica de Neuralink. Pero bueno, esto ya es muy conspiranoico. Hablemos de economía. Continuemos. Y como posibles futuros, pues bueno, el capitalismo tecnocrático, donde empresas tecnológicas dominan la economía y las decisiones políticas. Google, Tesla y SpaceX, con esa reconquista del universo, de la carrera espacial. También creando estos estados tecnocráticos. Gobiernos altamente tecnificados toman decisiones basadas en datos y algoritmos. Hay un colapso del capitalismo y una transición a un nuevo sistema. Pues bueno, se está creando un nuevo modelo donde el valor ya no proviene del trabajo, sino de la automatización y la distribución equitativa de recursos. En cualquier caso, el mundo está cambiando radicalmente y la pregunta clave es: ¿será la tecnocracia una herramienta para el progreso o una nueva forma de control social? Y, pues bueno, en conclusión, el tecnofeudalismo y el destino de la sociedad contemporánea son una tesis que estudió Yanis Varoufakis. Pero sobre todo el tecnofeudalismo no solo es una crítica al modelo económico actual, sino una advertencia sobre la transformación de nuestras estructuras políticas, sociales y psicológicas. Lo que parece una revolución del capitalismo es, en realidad, un retorno a un sistema de poder centrado que recuerda al feudalismo medieval. La pregunta que emerge es clara: ¿cómo resistimos este proceso y qué implica para el futuro de la humanidad? Pues la democracia va a ser capturada
y está siendo capturada. Históricamente, las democracias modernas surgieron como una respuesta al absolutismo monárquico y a los excesos del feudalismo. Sin embargo, en la actualidad, las grandes corporaciones tecnológicas han logrado algo que ni los monarcas ni los grandes capitalistas del pasado pudieron: capturar el sistema democrático sin necesidad de un golpe de estado. Ve cómo te tienen ahí, todo embobado. Hay campañas electorales que dependen de las plataformas digitales. La desinformación es diseñada y distribuida mediante algoritmos, y los políticos dependen de la benevolencia de Silicon Valley para mantener su visibilidad. La paradoja es brutal. En nombre del progreso y la innovación, hemos entregado el poder a una élite tecnocrática que no responde ante ninguna ciudadanía. Esto nos plantea una crisis de gobernabilidad, donde el Estado ya no regula el poder económico, sino que se subordina a él. En economía, pues se pasa de la producción a la renta digital. El capitalismo industrial se basaba en la producción de bienes tangibles y en la explotación del trabajo humano, mano de obra. Ahora el tecnofeudalismo pues se basa en la explotación de datos, la manipulación de la atención y la apropiación del comportamiento humano como materia prima. Sigues trabajando dentro de un modelo capitalista para obtener un bien material tecnológicamente más apto, con el cual puedas rentarte para seguir manteniendo un modelo tecnofeudal. Van de la mano y tú les ayudas. Nosotros les ayudamos. Las grandes plataformas pues ya no necesitan vender productos, en su lugar extraen rentas de los usuarios que trabajan sin darse cuenta. Te lo dije. Cada clic, cada búsqueda, cada interacción genera valor que no se remunera, sino que es absorbido por los nuevos señores digitales. Esta transición marca el fin del capitalismo productivo y el ascenso de una economía de extracción basada en la vigilancia y el control. Históricamente, es el regreso de la servidumbre. Si analizamos la historia, el feudalismo se basaba en una lógica de dependencia. Los campesinos, no eran dueños de la tierra que trabajaban, sino que dependían de un señor feudal para sobrevivir. Hoy, la situación es similar. Dependemos de Google para acceder al conocimiento, de Amazon para consumir, de Facebook para interactuar, de Apple para comunicarnos. Bueno, solo teniendo en cuenta este GAFA. La diferencia crucial es que la servidumbre digital es voluntaria y sí, adictiva. Nos sentimos que somos siervos porque nos han convencido de que estos servicios son indispensables, y lo más peligroso, nos han hecho crecer dentro de un panorama de libertad, cuando ni somos libres y lo único que hacen es alimentar al ego. Me suena a una conspiración para dejar de lado el potencial humano, pero eso es otro tema. Psicológicamente, la alineación con estos parámetros genera precisamente una alienación y la manipulación de la voluntad. Como servidumbre digital, no solo nos basamos en la dependencia económica, el sistema no nos utiliza solamente económicamente, sino como un secuestro psicológico. Las plataformas tecnológicas han perfeccionado los mecanismos de manipulación emocional hasta el punto de que nuestra voluntad ya no es completamente nuestra. Neuromarketing. Los algoritmos diseñan nuestras interacciones, maximizan el engagement y generan una adicción a la validación social que refuerza el control. En lugar de individuos autónomos, nos hemos convertido en piezas de un gran experimento conductual donde nuestras elecciones son moldeadas por variables invisibles. Desde la psicología conductista de Skinner hasta la economía del comportamiento de Kahneman y Taylor, la idea de que el ser humano pueda ser dirigido mediante estímulos es bien conocida. Sin embargo, el tecnofeudalismo ha llevado esta lógica a una escala global y hemos delegado nuestras decisiones a máquinas que no buscan nuestro bienestar, sino la maximización pues de su propia dominación. Eso suena trágico, pero socialmente el futuro de la resistencia no parece ser real. Si el tecnofeudalismo es una realidad, ¿qué alternativas existen?
A lo largo de la historia, los sistemas de dominación han sido desafiados cuando las personas han tomado conciencia de su situación y han construido alternativas viables. Esto implica una triple revolución. Pero bueno, tenemos la política, donde debemos exigir la regulación de los monopolios digitales y la descentralización del control de la información. La económica, donde también debemos innovar, apostar por modelos de producción y distribución de valor más equitativos, basados en el bien común y no en la extracción de rentas, y psicológica y social. Vamos, recuperar la autonomía sobre nuestras decisiones, resistir la manipulación digital y fomentar una cultura de pensamiento crítico, pues en última instancia deben de derrocar, o por lo menos sintetizar esta acción de poder y ambición, sobre todo, del señor feudal, tecnofeudal, ya que no es inevitable, el tecnofeudalismo no es inevitable, pero su derrota requiere una conciencia histórica, económica y psicológica que nos permita salir de la servidumbre sin darnos cuenta demasiado tarde. Sin dejar de vivir en meta o vivir en la realidad. Es una decisión difícil donde la voluntad debería de reinar y decir, ¿sabes qué? El mundo real es tangible. Hay tanto que te estás perdiendo por solamente estar en el móvil. Pero bueno, si no actuamos, el futuro no será una distopía de ciencia ficción. Será una versión digitalizada de la Edad Media, con castillos en Silicon Valley y siervos conectados 24/7. Y no me quiero ir sin darle un breve análisis a la economía que nos rodea, la mexicana, donde si crees que esto se trata solo de números, gráficas y decisiones gubernamentales, te estás perdiendo la jugada maestra en este ajedrez global, la guerra por las tierras raras y el dominio de la tecnología. México no solo enfrenta una economía cada vez más precarizada por sus propias decisiones y omisiones históricas, sino que también está atrapado en un conflicto económico silencioso, donde las potencias mundiales se disputan el valor de los recursos estratégicos que definirán el futuro. China lleva décadas consolidando su dominio sobre la extracción y procesamiento de tierras raras, los elementos esenciales para la producción de chips, baterías, imanes y componentes tecnológicos avanzados. Estados Unidos y Europa, pues bueno, durante años dejaron de depender precisamente de otros productores que no fuera Pekín. Pekín se hizo de este mercado. Ahora buscan desesperadamente reducir su dependencia. ¿Cómo? Con bloqueos económicos, sanciones, guerra comercial y conflictos estratégicamente ubicados, como el de Ucrania o el posible escenario de Taiwán. En ese tablero, Rusia juega la carta de los hidrocarburos y minerales estratégicos, mientras que China afianza su monopolio de las tierras raras y su control de manufactura. México, por su parte, sigue atrapado en una economía de maquila, de trabajo barato y exportación de talento. El nearshoring, esta relocalización de empresas hacia México para evitar la dependencia de Asia, suena a oportunidad, pero también es un arma de doble filo. ¿Nos estamos volviendo más fuertes económicamente o simplemente estamos siendo utilizados como un peón en la guerra de bloques entre China y Estados Unidos? Si México no invierte en tecnología, educación científica y una estrategia clara de independencia económica, seguiremos siendo el eterno proveedor de mano de obra barata de una guerra que no es nuestra, pero cuyas consecuencias nos golpean de lleno. Porque mientras Silicon Valley construye su catedral del nuevo feudalismo digital, Rusia y China y Estados Unidos apuestan por la guerra como motor económico. Sí, China juega la carta del expansionismo comercial, México sigue debatiendo si subirle 2 pesos al salario mínimo o seguir subsidiando industrias moribundas. Solo es como dicen aquí en México, atole con el dedo. Y en este mundo donde la economía global ya no es solo cuestión de mercados, sino de quién controla los recursos claves del futuro, si no jugamos bien nuestras cartas, nos tocará ser espectadores de lujo en una partida donde los ganadores pues ya están definidos. Así que, ¿qué es lo que piensas tú con respecto a todo esto que económicamente nos lleva a darnos cuenta de lo que realmente está pasando en Ucrania y Rusia? Esta entrega de una tierra que se supone que es independiente
a un gobierno que parece más fuerte por su control de las tierras raras que hay en Ucrania, y aparte de un gobierno que ni siquiera pertenece al mismo estado, al mismo continente, pero que sí es parte de la NATO o la OTAN. Pues bueno, nos damos cuenta de algo importante. Estados Unidos controlando Ucrania en un negocio bidenista, donde ahora pues es redituable para Trump y donde precisamente Putin no quiere perder. Y por supuesto, Europa dándose cuenta que en todo esto solamente juega a ser el aguador. Pero ya casi nos vamos y pues bueno, entendemos que a lo largo de la historia cada sistema de dominación ha sido desafiado por quienes tomaron conciencia de su situación. ¿Seremos la generación que rompa las cadenas del tecnofeudalismo o simplemente nos adaptaremos a vivir dentro de ellas? Apuesto más por lo siguiente. Pero somos esclavos rompiendo cadenas, sometiéndose a un señor feudal. Vivimos como gente donde el trabajo nos es redituable, pero realmente no hay libertad. Somos esclavos durante 10, 8 horas. ¿Saben? Los invito a que respondamos esas preguntas. Si realmente seremos algún día libres de estos tecnofeudalismos que pues parecen retomar esta nueva evolución al capitalismo, porque el dinero tiene que continuar. Este sistema es un constante explotador de la forma humana. Pero bueno, suscríbete, activa las notificaciones. Si te gustó el episodio, dale like, suscríbete como te lo mencioné. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete otra vez, te lo digo. Queremos saber tu opinión. Claro, las tierras raras nos llevan a una nueva guerra fría tecnológica. Nos vemos en la siguiente. En un mundo donde los datos y los recursos definen el poder, solo quienes entienden la tecnocracia podrán predecir el futuro. Nos vemos en el siguiente episodio. Comenta. Me gustaría saber tu opinión. Suscríbete, ya te lo dije. Pero bueno, esto fue un episodio más de El Chino Dice, donde saber escuchar es el secreto de la longevidad. Bye bye. Shalom.